significa que nosotros vamos a tener un tiempo 1 que va a poder tener o este ancho, o también puede llegar a tener este ancho. Bien, cuando es el ancho más pequeño es porque solo está pasando por la resistencia, y el potenciómetro nosotros lo dibujamos, por ejemplo, acá, bien en la punta. Entonces, cuando la corriente circula, pasa por toda la resistencia 1, pero a la hora de pasar por el potenciómetro tiene dos caminos: o va por acá, que es más fácil, o pasa por toda la resistencia. Y como dijimos anteriormente, la corriente busca el camino más fácil, así que podríamos decir que este potenciómetro está al 0%, como lo habíamos explicado anteriormente. O es lo mismo decir que el potenciómetro no está. Básicamente hay una conexión, como si fuera el primer circuito que analizamos, que era con una sola resistencia fija. Ahora, eso va a ser para el tiempo 1 mínimo. Para el tiempo 1 máximo vamos a tener 0,7 por R1 más potenciómetro 1, pero al 100%, por capacitor 1. Y acá es donde se empieza a poner un poco más complejo. Porque otra cosa más, yo acá estoy dando los valores de tiempo y capacitancia o de capacitor, y tengo que calcular los de resistencia y potenciómetro. Y acá tendría dos incógnitas. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en tiempo 1. Tiempo 1. Bien, vamos a arrancar calculando el tiempo 1 mínimo. Va a ser igual a 0,7, la cual es una constante que se repite siempre, por, abro paréntesis, resistencia 1, que es mi incógnita, yo no la sé, más potenciómetro 1, que también es mi incógnita y yo no la sé, pero me dice que está al 0%, por capacitor 1, que sí lo sé. Entonces, si este potenciómetro está al 0%, habíamos dicho que era lo mismo que no tener nada, que tener una conexión directa, porque básicamente lo puentea, o puentea su resistencia. Entonces, esta fórmula se puede simplificar y nos quedaría que tiempo 1 mínimo va a ser igual a 0,7 por R1 más potenciómetro 1 al 0%, su valor va a ser 0 kilo ohms por capacitor 1. Entonces, tener este más 0 en la cuenta prácticamente está de más. Finalmente, la cuenta nos va a quedar así: tiempo 1 mínimo es igual a 0,7 por R1 por capacitor 1. Bien, y ahora dirán, ¿por qué tanta vuelta y no das directamente la fórmula de una? Bueno, para cuando vayamos a calcular el tiempo 1 máximo, este planteo va a ser necesario. Así que, bueno, ahora nosotros sabemos los valores, podríamos reemplazar si quisiéramos, pero primero tenemos que hacer un pequeño pasaje de unidades, o perdón, un pasaje de fórmula. Porque este valor lo sabemos, esta es la constante, es ese valor, el capacitor 1 lo sabemos, y nuestra incógnita es la resistencia 1. Esto debería estar acá y esto debería estar acá, pero no de cualquier forma. Hay que hacer un pasaje coherente. Entonces vamos a hacer así. Lo primero que vamos a pasar es esto, que es el capacitor 1, que si lo vemos está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar algo así: tiempo 1 mínimo dividido capacitor 1 va a ser igual a 0,7 por resistencia 1. Bien, vamos de a poquito. Ahora este 0,7 no tendría que estar acá, tendría que estar de este lado.
Y como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar que tiempo 1 mínimo dividido capacitor 1, y yo acá me gusta hacerlo así, todo eso dividido 0,7 es igual a R1. Entonces nuestra fórmula finalmente queda así. R1 va a ser igual a tiempo 1 mínimo dividido capacitor 1 dividido 0,7, que es la constante. Bien, muchas veces me preguntan, ¿y qué unidad tiene esa constante o no tiene unidad? Bueno, la realidad es que tiene las tres unidades. La de tiempo, que es milisegundos, la de capacitor, que es microfaradios, y la de resistencia, que es kilo ohms. Y cuando hacemos esta cuenta, dos de esas tres unidades se simplifican con estas y solo me va a quedar la unidad de la incógnita que queremos averiguar. Pero para fines prácticos no ponemos nada. ¿Qué sigue ahora? Reemplazar. R1 es igual a tiempo 1 mínimo. ¿Cuánto es tiempo 1 mínimo? Tiempo 1 mínimo es este valor. Pues yo estoy solicitando un temporizador que vaya desde 25 milisegundos hasta 177 y que pase por puntos intermedios: 26, 27, 28, 50, 70, 100, 120 hasta 177. Entonces mi tiempo 1 mínimo es este. Reemplazo 25 milisegundos dividido capacitor 1, que es 1,9 microfaradios, siempre es importante poner la unidad para no confundirnos, dividido 0,7. Entonces habíamos dicho que esto tenía milisegundos, microfaradios y kilo. Bueno, cuando dividimos, esto se cancela con esto se cancela con esto, y nos va a quedar el resultado en kilo ohms. Tenemos 25 dividido 1,9, bien, acá es 0,9, y a ese valor lo vamos a dividir por 0,7 y nos da un valor de R,1 va a ser igual a 18,79. Yo siempre sugiero tomar los dos primeros dígitos, y la única unidad que nos quedó es kilo ohms. Bien, ya tenemos nuestro primer resultado. Entonces nosotros más o menos teníamos positivo R1, después teníamos potenciómetro 1, pues bueno, teníamos R2, potenciómetro 2 y finalmente capacitor 1. Bueno, en este caso nosotros ya sabemos este valor, que es 18,79 kilo ohms. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer para resolver el potenciómetro 1? Para eso vamos a usar otra fórmula, mejor dicho la que ya habíamos planteado anteriormente, que era esta, tiempo 1 máximo con el potenciómetro al 100%, pero previamente teníamos que haber hecho esto, y nos va a quedar así. Tiempo 1 máximo va a ser igual a 0,7 por paréntesis R1 más potenciómetro 1, en este caso al 100%. Todo eso por capacitor 1. En este caso, este potenciómetro no lo podemos despreciar porque ya no está al 0%, sino que está al 100% de su valor. Así que lo tenemos que dejar ahí.
Ahora la idea es dejar todo este paréntesis solo y básicamente va a ser lo mismo, no va a quedar así. Pasamos esto por allá y nos queda tiempo 1 máximo dividido capacitor 1 igual a 0,7 por paréntesis R1 más potenciómetro 1. Cierro paréntesis. Ahora este 0,7 lo paso por allá y me queda tiempo 1 máximo dividido capacitor 1 dividido 0,7. Ese es igual a R1 más potenciómetro 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros este valor ya lo sabemos porque lo calculamos recién. Y tendríamos que dejar al potenciómetro solo porque esa es nuestra incógnita. Entonces este valor, sí, esto debería pasar para este lado. Pero acá hay que tener cuidado porque como está sumando, va a pasar restando a todo esto. Entonces nos va a quedar de otra manera. Para no complicarlo, lo vamos a resolver así y después hacemos el pequeño pasaje. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. Entonces nos va a quedar así. Una pequeña línea de separación. Tiempo 1 máximo, en este caso, vendría a ser este valor de acá. O sea, 177 milisegundos dividido capacitor 1, que era 1,9, dividido 0,7, que es la constante que teníamos, milisegundos, microfaradio, un kilómetro. Todo eso es igual a R1 más potenciómetro 1. Nos quedaría algo así, 177 dividido 1,9 es igual a 93,15 dividido 0,7. Nos da un total de 133,08. ¿En qué nos quedaba? Esto se cancelaba con esto, esto se cancelaba con esto, nos quedaba en kilo ohms. Bien, pero la cuenta todavía no terminó, porque esto es igual a, podríamos decir, R1 más potenciómetro 1, que si lo cambiamos de lugar sería lo mismo, así que nos va a quedar potenciómetro 1 más R1. Bien, no importa de qué lado esté, va a dar lo mismo. Si yo sumo 5 más 1 da 6, y si sumo 1 más 5 igual da 6. Entonces nosotros acabamos de calcular el valor de estas dos resistencias, la de R1 y potenciómetro al 100%. Entonces lo que deberíamos hacer, nuestro siguiente paso, debería ser el siguiente. (133,08 kiloohms es igual a potenciómetro 1 más R1 lo calculamos anteriormente, que nos daba 18,79 kiloohms. Entonces esto, que es la R1, lo deberíamos pasar para este lado. Y como acá está sumando, o es positivo, va a pasar negativo para el otro lado. Y nos va a quedar así. 133,08 kiloohms menos 18,79, y eso es igual a potenciómetro 1. Bien, ya tengo el valor ahí, le pongo menos 18,79 y nos da que 114,29 kilo ohms es igual a potenciómetro 1. Entonces, nuestro potenciómetro 1 es de 114,29 kilo ohms.
Bueno, ya resolvimos la primera incógnita o la primera parte de este problema.